Trovadores y juglares. Contexto histórico. La Edad Media es el periodo más largo de la historia europea que supuso la base de lo que hoy somos. Periodo histórico que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. Comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo y que se da por finalizado a finales del siglo XV, en 1492 con el descubrimiento del continente americano. La Edad Media es también conocida como Edad Antigua. En este periodo hubo muchos cambios, algunos son: se sustituye el modelo de producción esclavista al de producción feudal, sustitución de la cultura clásica por el teocentrismo cristiano o musulmán y dispersión del poder entre pueblos bárbaros. Tenemos a dos grandes difusores de la literatura en esta época, los cuales son trovadores y juglares. ¿Qué es un trovador? Los trovadores fundamentalmente eran poetas y músicos. Artísticas en el medievo, se trataban de poetas que escribían sus obras y las dotaban de música con sus propias composiciones. Los trovadores solían pertenecer a clases sociales altas. Más tarde apareció la figura de ministril que siempre acompañaba al trovador y era el encargado del acompañamiento instrumental. El nacimiento de la figura del trovador en el sur de Francia, finalizando en el siglo XI, este movimiento rápidamente se extendió por toda Europa, siendo la figura más importante en los países como Alemania, Italia y España. El idioma en el que se realizaban estas composiciones era el provenzal. Más tarde la figura del trovador cambió por la de los troveros, sobre todo al norte de Francia, aunque los troveros habían aparecido un siglo después, en el siglo XII. Su temática era la misma de los trovadores, el amor fundamentalmente, pero estos utilizaban su lengua de hoy, lenguaje que en el tiempo daría lugar al francés actual. Los trovadores en Alemania recibieron el nombre de Minnesänger y su literatura era escrita en alemán. La zona de Galicia, los trovadores alcanzaron una gran fama e importancia. Aquí sus composiciones se les llamó cantigas. Solían tener como tema principal canciones relacionadas con el amor, con la visión política del mundo, siendo a menudo utilizadas como composiciones de propaganda política. El tema más habitual de las composiciones era el amor. Los dos grandes temas que trataban las composiciones de los trovadores son el amor cortés, esto es, las relaciones de amores y desamores entre los miembros de la corte, y por otro lado el vasallaje amoroso, que es la rendición amorosa del trovador ante una figura femenina la cual le dedicaba sus versos. ¿Qué es un juglar? Los juglares eran hombres dedicados al espectáculo. Eran músicos ambulantes que deleitaban cantando canciones, tocando instrumentos o realizando todo tipo de acrobacias. Los juglares pertenecían, al contrario de los trovadores, a una clase social baja. El lenguaje que utilizaban los juglares era un lenguaje vulgar, poco cuidado. Los juglares que actuaban en las plazas de los pueblos viajaban de pueblo en pueblo. Unas veces se unían a caravanas de feriantes y otras veces realizaban su camino solitario. Tipos de juglares. Estaban los juglares líricos que se dedicaban a interpretar las composiciones que hacían los trovadores. Si las historias versaban sobre cantares de gesta u otras historias sobre guerras, batallas, se les denomina juglares épicos. Había algunos que imitaban a personalidades famosas o a la gente que presenciaba el espectáculo. Otros hacían trucos de magia. Otros eran cómicos que hacían reír a la gente, vistiéndose como ropa provocativa y haciendo gestos obscenos para la época. Estilos poéticos de los juglares. Los juglares se pueden dividir principalmente en dos grandes vertientes. Los juglares épicos, estos contaban a los nobles y a las personas que quisieran verlos historias épicas relacionadas con cantares de gesta. Por su parte, los juglares líricos solían representar sus obras de los trovadores, normalmente más íntimas y personales, relacionadas con el amor. Solían usar versos con la rima sonante, debido a que les daba más facilidades para improvisar. La longitud de los versos también era irregular, variando normalmente entre las 11 y 16 sílabas. Diferencias entre un trovador y un juglar. El trovador visto era una especie de poeta procedente de una clase social elevada, normalmente pertenecía a la nobleza. El juglar era una persona nómada, que recorría los pueblos dando a conocer las composiciones escritas muy a menudo por los trovadores.